La historia la recuerda como la joven que danzó ante un rey ebrio y pidió la cabeza de un profeta en una bandeja. Salomé, la bailarina fatal, la seductora, la cómplice de un asesinato que cambió el curso de la historia. Pero nadie habla de lo que vino después. Nadie pregunta qué pasó con su madre, Herodías, cuando la sangre de Juan el Bautista dejó de ser un triunfo y se convirtió en una maldición. Porque hay historias que la Biblia cuenta a medias, y esta es una de ellas. Imagina por un momento la escena. Una sala de banquetes iluminada por antorchas, el aire espeso por el vino y el humo del incienso. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, está celebrando su cumpleaños rodeado de nobles, soldados y aduladores. Las risas son fuertes, los cuerpos están relajados, la guardia está baja. Y entonces, en medio del festín, entra ella. Salomé, una joven de quizás 14, 15 años, con túnicas de seda que se mueven como agua sobre su piel, comienza a danzar. No es una danza cualquiera. Es hipnótica, calculada, sensual sin ser obscena, suficiente para capturar la mirada de todos los hombres en la sala. Y sobre todo, la mirada del rey. Herodes, embriagado y fascinado, hace algo que la tradición judía consideraría escandaloso. Le ofrece a la joven cualquier cosa que pida hasta la mitad de su reino. Las palabras salen de su boca antes de que la razón pueda detenerlas. Y Salomé, en lugar de pedir joyas, tierras o riquezas, sale del salón. Busca a su madre. Herodías está esperando en las sombras. Ha estado esperando este momento durante años. Su voz es fría cuando responde. Pide la cabeza de Juan el Bautista, en una bandeja, ahora. Y la joven regresa con esas palabras en los labios. El profeta que ha estado gritando en el desierto, el hombre que llamó a Herodías adúltera, el que desafió su matrimonio ilegal con Herodes, será silenciado. Esa noche, un verdugo entra en la prisión del palacio. Juan, el mismo que bautizó a Jesús, el que vistió pieles de camello y comió langostas, el último gran profeta antes del Mesías, es decapitado. Su cabeza es llevada en una bandeja de plata y se la entregan a una adolescente que la lleva a su madre como un trofeo. Pero aquí es donde la historia oficial se detiene. La Biblia cierra el libro sobre Herodías y Salomé después de este acto brutal. Los evangelios continúan con Jesús, con los discípulos, con la expansión del cristianismo. Pero la pregunta queda flotando en el aire como un fantasma. ¿Qué pasó después? ¿Cómo vivió Herodías con esa sangre en sus manos? ¿Qué sintió cuando el triunfo se convirtió en ceniza? Porque la psicología humana nos enseña algo fundamental. Nadie mata a un profeta y duerme en paz. Herodías no era una mujer común, era ambiciosa, inteligente, despiadada. Había nacido en la familia herodiana, una dinastía marcada por la paranoia, el asesinato y la traición. Su abuelo, Herodes el Grande, ordenó la matanza de niños en Belén. Su tío asesinó a su propia esposa. Su padre conspiró contra el emperador romano. Herodías creció respirando veneno político. Aprendió desde niña que el poder era lo único que importaba, que la compasión era debilidad, que para sobrevivir en esa familia había que ser más cruel que los demás. Se casó primero con su tío Herodes Filipo, un hombre sin poder real, un títere en la corte romana. Tuvieron una hija, Salomé. Pero Herodías no era una mujer que se conformara con ser la esposa olvidada de un príncipe sin reino. Así que cuando Herodes Antipas, su otro tío, llegó a Roma y se enamoró de ella, Herodías vio su oportunidad. Abandonó a su esposo, tomó a su hija y se casó con un hombre que ya tenía esposa. Según la ley judía, esto era adulterio. Según la tradición, era incesto. Según Juan el Bautista, era una abominación. Y Juan no se quedó callado. Desde el desierto de Judea, con su voz resonando como trueno, gritaba la verdad. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Las palabras llegaban hasta el palacio. La gente las repetía en los mercados. Los seguidores de Juan, que eran miles, miraban a Herodías con desprecio. Y ella lo sabía. Sentía cómo su reputación se desmoronaba.
cómo su poder se erosionaba con cada sermón del profeta. La vergüenza pública era algo que Herodías no podía tolerar. Así que esperó, planeó, y cuando tuvo la oportunidad, usó a su propia hija como arma. Desde una perspectiva psicológica, lo que hizo Herodías es fascinante y aterrador. Instrumentalizó a Salomé, la expuso ante una corte de hombres ebrios, la convirtió en objeto de deseo para conseguir lo que quería. Y lo más impactante es que probablemente lo justificó como un acto de protección maternal. En su mente retorcida, estaba defendiendo a su familia, asegurando su posición, eliminando una amenaza. Esto es lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, la capacidad humana de hacer cosas horribles y convencerse de que son necesarias, correctas, incluso nobles. Pero el cerebro humano tiene una forma de cobrar factura. La culpa no siempre llega de inmediato. A veces tarda años. A veces se manifiesta de formas que la persona no reconoce. Insomnio, pesadillas, ansiedad inexplicable, miedo constante, y todas las fuentes históricas, tanto cristianas como judías, coinciden en algo. Después de la muerte de Juan el Bautista, las cosas comenzaron a desmoronarse para Herodías y su familia. El historiador Flavio Josefo, que escribió apenas décadas después de estos eventos, cuenta que Herodes Antipas entró en guerra con su ex-suegro, el rey Aretas de Nabatea, cuya hija había sido humillada cuando Herodes la repudió por Herodías. La batalla fue un desastre. El ejército de Herodes fue completamente destruido, y Josefo escribe algo revelador. Muchos judíos creyeron que esta derrota fue un castigo divino por la ejecución de Juan el Bautista. La narrativa popular decía que Dios estaba vengando la sangre del profeta. Imagina ser Herodías en ese momento. Tu esposo pierde su ejército. Tu reputación está destruida. La gente susurra que estás maldita. Y por las noches, cuando el palacio está en silencio, ¿en qué piensas? ¿Ves el rostro de Juan? ¿Escuchas su voz gritando en el desierto? ¿Recuerdas la bandeja de plata manchada de sangre que tu hija sostuvo entre sus manos? La psicología del trauma nos enseña que los perpetradores de violencia también sufren. No de la misma forma que las víctimas, pero sufren, porque el cerebro humano, incluso el más endurecido, registra el horror. Y ese registro no se borra. Pero la caída de Herodías apenas comenzaba. Años después, su hermano Herodes Agripa, que había sido un fracasado y un deudor durante la mayor parte de su vida, tuvo un golpe de suerte extraordinario. Se hizo amigo del emperador Calígula en Roma, y cuando Calígula llegó al poder, nombró a Agripa rey con un título y territorio mucho más grande que el de Herodes Antipas. Para Herodías, esto fue insoportable. Su hermano, el que había sido la vergüenza de la familia, ahora tenía más poder que su esposo. Y aquí es donde la ambición de Herodías la destruyó. Convenció a Herodes Antipas de viajar a Roma para exigir al emperador que también lo nombrara rey. Pero Agripa, su propio hermano, envió cartas al emperador acusando a Herodes de conspirar contra Roma, de almacenar armas, de planear una rebelión. Calígula, paranoico y cruel, creyó las acusaciones. Herodes Antipas fue despojado de su tetrarquía y exiliado a las Galias, lo que hoy sería Francia, un lugar remoto, frío, lejos de todo lo que había conocido. Y entonces sucedió algo que revela el carácter complejo de Herodías. El emperador le ofreció un trato. Ella era hermana de Agripa, un rey favorecido. Podía quedarse en Roma, mantener su riqueza, vivir con comodidad. Solo tenía que abandonar a Herodes. Y Herodías se negó. Después de todo lo que había hecho por poder, después de abandonar a su primer esposo, de manipular a su hija, de ordenar el asesinato de un profeta, eligió el exilio con el hombre que amaba. O quizás no era amor, quizás era orgullo, o miedo a estar sola, o la incapacidad de admitir que todo había sido en vano. Se fueron juntos a las Galias. Un palacio en Roma se convirtió en una casa modesta en una provincia olvidada. Los banquetes se convirtieron en cenas silenciosas. El poder se evaporó como niebla bajo el sol,
Y allí, lejos de todo, Herodías tuvo que enfrentar algo que había evitado toda su vida, ella misma. La psicología nos habla de algo llamado el momento de la cuenta existencial. Llega cuando las distracciones terminan, cuando el ruido se detiene, cuando ya no puedes huir de tus pensamientos. Para Herodías, el exilio fue ese momento. Sin enemigos que eliminar, sin poder que perseguir, sin corte que impresionar, ¿qué le quedaba? Solo los recuerdos. Y uno de esos recuerdos era la cara de un hombre santo, cuya última mirada fue de compasión, no de odio. Porque aquí hay algo que la mayoría no considera. Juan el Bautista no maldijo a Herodías cuando fue arrestado, no clamó venganza, no prometió destrucción, solo dijo la verdad. Y la verdad, a diferencia de la mentira, no necesita gritar para ser escuchada. Permanece, resuena, se queda en la conciencia como una astilla que nunca se puede remover completamente. Las tradiciones cristianas antiguas cuentan historias sobre el final de Herodías. Algunas dicen que murió en el exilio, consumida por la amargura. Otras, más simbólicas, hablan de castigos divinos espectaculares. Pero más allá de las leyendas, hay una verdad psicológica innegable. Herodías vivió sus últimos años sabiendo que había sacrificado todo, incluida su alma, por un poder que finalmente se le escapó entre los dedos como arena. Y su hija Salomé, ¿qué pasó con ella? Los registros son escasos, pero Josefo menciona que se casó 2 veces, ambas con miembros menores de la dinastía herodiana. No tuvo hijos conocidos, no dejó legado. La joven que danzó ante un rey y causó la muerte de un profeta se desvaneció en la historia como una nota al pie. Algunos textos apócrifos sugieren que murió joven, cayendo a través del hielo de un río congelado, su cabeza separada de su cuerpo en un reflejo poético de lo que había pedido para Juan. Pero estos relatos son más morales que históricos, intentos de encontrar justicia divina en una historia que parece no tenerla. Lo fascinante desde el punto de vista psicológico es cómo tanto madre como hija fueron atrapadas en un ciclo de trauma generacional. Herodías creció en una familia donde el asesinato era herramienta política y transmitió esa normalización de la violencia a su hija. Usó a Salomé no solo como instrumento para matar a Juan, sino que la entrenó para ver a las personas como medios para un fin. Esto es lo que los psicólogos llaman trauma transgeneracional. El dolor no resuelto de una generación se convierte en la herida de la siguiente. Pero hay una dimensión más profunda aquí, una que conecta esta historia antigua con realidades contemporáneas. Herodías representa algo que todos enfrentamos en algún momento: la tentación de silenciar la verdad cuando nos resulta incómoda. Juan el Bautista no era su enemigo porque fuera violento o peligroso. Era su enemigo porque su existencia misma la confrontaba con sus decisiones. Cada vez que alguien mencionaba al profeta, Herodías tenía que enfrentar el hecho de que su matrimonio era ilegítimo, que su posición era frágil, que su vida estaba construida sobre arena, y en lugar de cambiar, eligió eliminar al mensajero. Es una respuesta profundamente humana. Cuando la verdad duele, el instinto no es siempre aceptarla, sino destruirla. Vemos esto en relaciones abusivas, donde la víctima que habla es atacada; en sistemas corruptos donde el denunciante es perseguido; en familias disfuncionales donde quien rompe el silencio es expulsado. Herodías no era un monstruo único, era humana, terriblemente, dolorosamente humana. Y quizás por eso su historia nos perturba tanto, porque nos muestra que dentro de cada persona existe la capacidad de hacer lo impensable cuando se siente amenazada. La diferencia entre Herodías y nosotros no es de naturaleza, sino de circunstancia y elección. Ella eligió el poder sobre la conciencia, el silencio sobre la verdad, la venganza sobre la paz, y pagó por esas elecciones con años de exilio interno, mucho antes de que Roma la exiliara físicamente. Los textos antiguos no registran si Herodías alguna vez expresó arrepentimiento. No hay cartas donde pida perdón. No hay testimonios de conversión. Solo silencio. Y ese silencio es ensordecedor.
porque sugiere algo aterrador, que es posible vivir toda una vida sin nunca enfrentar realmente lo que has hecho. Que la negación puede ser tan profunda que se convierte en una segunda piel, que algunas personas mueren sin nunca despertar. Pero la tradición cristiana insiste en que incluso Herodías habría podido encontrar redención, incluso ella, porque la gracia, según enseña el Evangelio, no es solo para los buenos, es especialmente para los que están perdidos. Juan el Bautista preparaba el camino para un Mesías que comería con recaudadores de impuestos y prostitutas, que perdonaría a una mujer adúltera y llamaría amigo a un traidor. Si Herodías hubiera dado un solo paso hacia el arrepentimiento genuino, las puertas del cielo, según esta teología, se habrían abierto. Pero ella nunca dio ese paso, y esa es quizás la tragedia más grande de esta historia. No que haya matado a un profeta, sino que nunca encontró el camino de regreso a su humanidad. Se quedó atrapada en su narrativa de poder, en su necesidad de control, en su incapacidad de ser vulnerable, y murió en esa prisión invisible, mucho más cruel que cualquier calabozo físico. Hay un detalle psicológico que vale la pena explorar aquí. Cuando una persona comete un acto de violencia extrema, el cerebro tiene dos opciones. Puede procesar el horror, sentir la culpa, integrar la experiencia y cambiar. O puede disociarse, racionalizar, crear una narrativa alternativa donde el acto fue necesario, justificado, incluso virtuoso. Herodías claramente eligió la segunda opción. Se convenció de que Juan era una amenaza, que estaba protegiendo a su familia, que no tenía otra opción. Esta es la mentira que se dicen a sí mismos todos los que causan daño. Siempre hay otra opción. Siempre. Herodías pudo haber ignorado a Juan. Pudo haber dejado que Herodes lo mantuviera en prisión indefinidamente. Pudo incluso haber confrontado las críticas del profeta con dignidad y explicado sus razones. Pero eligió el camino de la sangre. Y una vez que cruzas esa línea, regresar se vuelve exponencialmente más difícil. Porque admitir que te equivocaste en algo tan fundamental requiere demoler toda la estructura de significado que has construido. Requiere aceptar que la persona que pensabas que eras, la fuerte, la inteligente, la que hace lo necesario, es en realidad alguien capaz de una crueldad innombrable. Y muy pocas personas tienen el coraje para ese nivel de autoevaluación. Herodías no lo tuvo. Lo que hace esta historia aún más compleja es que Herodías probablemente se veía a sí misma como víctima. Las mujeres en su época tenían pocas opciones. Eran monedas de cambio en alianzas políticas. Su valor se medía por su capacidad de producir herederos. No tenían voz en las cortes. No podían poseer propiedades de manera independiente. Herodías, con toda su astucia y ambición, estaba operando dentro de un sistema profundamente opresivo. Y quizás en su mente, cada manipulación, cada traición, cada acto cruel era simplemente sobrevivir en un mundo hecho por y para hombres. Y hay verdad en eso. El patriarcado de su tiempo era brutal. Pero la víctima que se convierte en victimaria no deja de ser responsable. El trauma no es excusa para traumatizar a otros. Y Herodías cruzó esa línea cuando usó a su hija como objeto sexual para conseguir un asesinato. En ese momento, dejó de ser solo una mujer tratando de sobrevivir y se convirtió en algo mucho más oscuro. La ironía final de la historia de Herodías es que el profeta que intentó silenciar terminó siendo recordado por millones. Juan el Bautista es venerado como santo. Se escribieron evangelios sobre él. Se construyeron iglesias en su nombre. Su mensaje de arrepentimiento y preparación para el Mesías resonó a través de los siglos. Mientras tanto, Herodías es recordada solo como la mujer malvada de la historia, la antagonista, la advertencia. Pero creo que reducirla solo a eso es perder algo importante. Herodías nos muestra el costo real de la ambición sin límites. Nos enseña que el poder obtenido a través de la manipulación y la violencia es siempre temporal, que la verdad eventualmente prevalece, y que las decisiones que tomamos en momentos de amenaza percibida pueden definir no solo nuestra vida, sino nuestro legado eterno.
Si Herodías pudiera hablarnos desde su exilio en las Galias, desde esos últimos años de silencio y reflexión forzada, ¿qué diría? ¿Nos advertiría contra la ambición ciega? ¿Confesaría que las noches eran largas y llenas de fantasmas? ¿Admitiría que la cabeza del profeta la perseguía en sueños? No lo sabemos. Los textos históricos guardan silencio, pero la psicología humana nos da pistas. Las personas que nunca procesan su trauma, que nunca se permiten sentir la culpa genuina, suelen terminar en uno de dos lugares, o se endurecen completamente, convirtiéndose en versiones aún más crueles de sí mismas, o se quiebran internamente, manteniendo una fachada de fortaleza mientras por dentro todo se desmorona. Ambos caminos conducen a la misma muerte espiritual, la incapacidad de conectar genuinamente con otros seres humanos, la soledad existencial absoluta. Y quizás eso fue el verdadero castigo de Herodías, no un rayo divino que la fulminó, no una enfermedad horrible, sino años y años de vivir con ella misma, sabiendo en algún rincón profundo de su ser que había intercambiado su alma por nada, que todo el poder, el estatus, la posición que persiguió tan despiadadamente se había evaporado. Y lo único que le quedaba era el recuerdo de un hombre santo cuya sangre manchaba sus manos invisiblemente. Esta es la enseñanza que la historia de Herodías nos deja, aunque la Biblia no complete su narrativa, que el silencio después del crimen es a menudo más ruidoso que cualquier confesión, que la justicia divina no siempre se manifiesta en formas dramáticas. A veces es simplemente tener que vivir con las consecuencias de tus elecciones. A veces es el exilio interno que construyes ladrillo a ladrillo, con cada decisión egoísta. Y hay esperanza en esta historia también, aunque esté enterrada profundamente. Porque si incluso Herodías habría podido ser perdonada si hubiera pedido perdón, entonces nadie está más allá de la redención. Ningún error es demasiado grande, ninguna mancha es tan profunda que no pueda ser limpiada. Pero requiere algo que Herodías nunca pudo dar. Requiere humildad, vulnerabilidad, la capacidad de mirar tu reflejo en el espejo y decir, me equivoqué, hice daño, y necesito cambiar. Esa es la lección que la Biblia dejó inconclusa, pero que la vida completa. Herodías y Salomé no desaparecieron en una explosión de fuego divino. Siguieron viviendo, pero vivieron en las sombras de la decisión más terrible que tomaron. Y esa sombra las siguió hasta la tumba. Sus nombres son recordados, pero no con honor. Son advertencias escritas en carne y hueso de lo que sucede cuando priorizas el ego sobre la ética, el poder sobre la paz, la venganza sobre la verdad. A ti que estás escuchando esta historia, quizás te preguntes qué tiene que ver con tu vida. Quizás pienses que nunca ordenarías la muerte de nadie, que nunca manipularías a tus hijos para conseguir lo que quieres, que nunca silenciarías a alguien que te dice la verdad. Y probablemente tengas razón. Pero todos tenemos nuestros pequeños actos de Herodías, cada vez que aplastamos a alguien para sentirnos mejor, cada vez que silenciamos una verdad incómoda, cada vez que usamos a otros como medios para nuestros fines, cada vez que elegimos el ego sobre la humildad. En esos momentos somos un poco Herodías, un poco la mujer que prefirió matar al profeta antes que escucharlo. Y la pregunta no es si alguna vez actuamos como ella, la pregunta es, ¿qué hacemos después? ¿Nos endurecemos y justificamos? ¿O nos detenemos, reflexionamos y elegimos un camino diferente? Esa es la libertad que Herodías tenía y no usó. Esa es la libertad que todos tenemos. Y cada día que amanece es una nueva oportunidad para elegir mejor, para ser más que nuestros peores momentos, para construir un legado que no esté manchado de sangre sino lleno de gracia. Herodías murió en el exilio. Salomé desapareció de la historia. Pero Juan el Bautista, el hombre que intentaron borrar, sigue hablando. Su voz resuena en cada persona que elige la verdad sobre la conveniencia, en cada profeta moderno que señala la injusticia a pesar del costo, en cada alma valiente que prefiere la integridad al poder. Y en ese sentido Juan ganó, no porque viviera más tiempo,
sino porque su mensaje era eterno. Arrepiéntanse, cambien, preparen el camino, porque algo más grande que todos nosotros está llegando, y cuando llegue, solo la verdad permanecerá.